Bienvenidos a esta clase que estamos estudiando. El tema que estamos desarrollando, que vamos a usar varias clases para él, es quiénes somos y qué vamos a hacer, que son preguntas importantes en cuanto a la identidad y en cuanto a la tarea que tenemos delante del Eterno. Y hemos ya hablado de varias cosas. En la primera clase hablamos de quiénes no somos. Y dijimos y cuando hablamos de nosotros, yo estoy ahora refiriéndome a las personas de entre las naciones que han nacido de nuevo, han sido escogidas por el Eterno, el Dios de Israel, para ser parte de su plan de salvación. Son los escogidos de las naciones, los que han sido alcanzados con el mensaje de salvación y han contestado y han tenido una experiencia por causa de su arrepentimiento de pecados, han recibido el Espíritu de Hashem, han recibido parte de la vida nueva que hay en el Mesías en su resurrección. Los que han nacido de nuevo entre las naciones, no los judíos. Estamos hablando ahora de una categoría de personas no judías, y estamos buscando la identidad de este pueblo, en este pueblo. Dijimos en la primera clase que no somos cristianos, no somos judíos, no somos efraimitas, no somos israelitas, y en cierto sentido no somos el pueblo de Dios, y eso hablamos también en la clase anterior. En un sentido no somos el pueblo de Dios, hablando del pueblo de Dios terrenal, y ahí vimos que hay como tres tipos de pueblos, ¿os acordáis? El pueblo judío, el pueblo no judío, es decir, las naciones, que originalmente eran 70. Son dos categorías de personas en la tierra: el pueblo de Dios, que es el pueblo judío, o israelita, que podemos llamarlo, y las naciones. Pero a través de la salvación que ha alcanzado al mundo a través de la proclamación de la resurrección de Yeshua, tanto judíos como no judíos han obtenido un estatus celestial muy alto, y forman un solo cuerpo en las esferas espirituales. Dibujamos un triángulo la otra vez para explicar esta verdad, y es muy importante tenerlo claro, que el pueblo de Dios consiste está en dos niveles. Hicimos un triángulo, así más o menos. Perdonad que no dibujo demasiado bonito. En una parte tenemos los judíos, y en la otra parte, abajo, en el mundo, aquí en la tierra, tenemos los no judíos. Y en el cielo hay una unidad entre los dos, hay una sola punta en el cielo. Arriba, ahí está en el Mesías tanto el judío como el no judío. El problema es si se mezclan estas cosas, poniendo lo que hay en el cielo en la tierra y diciendo que ahora ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno en el Mesías Yeshua. Y vimos en Gálatas 3 que hablaba de esto. Y este es el error de la iglesia cristiana, que formó un pueblo nuevo diciendo que ahora nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y para ser parte del pueblo de Dios tienes que convertirte en cristiano. Y esto suena muy bonito para el no judío, pero para el judío suena fatal, porque estás desafiando la historia y toda la revelación que Hashem dio a su pueblo durante 1500 años de la elección de Abraham. 2500 años, la elección de Abraham, la formación del pueblo de Israel, la entrega de la Torah en Sinai, todo lo que los profetas han dado al pueblo, toda la tradición, todas las cosas, las riquezas que identifican al pueblo judío como pueblo de Dios. Ahora, alguien que luego viene y dice, ahora ya Dios desechó ese pueblo, ya tiene otro pueblo diferente, es un desafío contra lo que Dios ha hecho en el pueblo judío. Y el judío, que tiene una cabeza normal, rechaza automáticamente este tipo de mensaje, porque es un mensaje falso, un mensaje no correcto. Entonces, Dios no formó un pueblo cristiano
como un nuevo Israel, como se enseña en la teología del reemplazo. Ese no fue el plan de Hashem. Él hizo otra cosa diferente. Entonces, de esto hablamos la semana pasada, y no quiero entrar en demasiados detalles en cuanto a esto porque ya hablamos de eso. El que quiere escuchar puede obtener los audios después. Si me contactáis y podéis recuperar las clases anteriores, os las mandaré con mucho gusto. No somos en un sentido, por lo tanto, el pueblo de Dios aquí en la tierra, pero sí en el cielo. Vimos en Romanos 15:10 que los gentiles tienen que alabar a Dios juntamente con el pueblo de Dios. Dice aquí y vuelve a decir: regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles o todas las naciones, y alábenle todos los pueblos. Pablo está diciendo aquí que el resultado del envío del Maestro, del Redentor, tanto al pueblo judío como a las naciones, resultó una alabanza unida entre los dos, pero aquí él hace la diferencia entre gentiles y su pueblo. Aquí vemos que los que han recibido la salvación de entre los gentiles no son reconocidos como su pueblo. En este texto, este mismo texto, Romanos 15:10, son dos cosas diferentes. Los gentiles redimidos y el pueblo de Dios, en este sentido. En otros textos que vamos a ver, sí el no judío es llamado pueblo de Dios. Lo vemos en Romanos 9. Versículo 25, si no me equivoco, lo hablamos la semana anterior. Como también dice en Oseas, y esto, versículo 24, pues, a nosotros a quienes también llamó no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí tenemos entonces otro texto que da un sentido diferente a la palabra pueblo de Dios. En ese sentido, aquí el original de este texto son las 10 tribus que fueron esparcidas entre las naciones. La casa de Israel perdió su identidad como pueblo de Dios. Dios dice, no sois mi pueblo, estáis fuera del pacto. Y él siguió con los judíos, que era el reino del sur. Estas 10 tribus del norte no fueron identificadas como pueblo de Dios, y aquí el profeta dice que llegará un momento en el futuro cuando estos que no eran pueblo de Dios serán retomados como tribus en Israel y serán parte del pueblo de Dios en la tierra. Y eso es el sentido pshat, el simple del texto del profeta Oseas. Sin embargo, Pablo lo aplica a los no judíos. De entre las naciones, el mismo sentido de la profecía se puede aplicar en diferentes áreas y no hay ningún problema con eso. Sin embargo, no se puede excluir el hecho de que las 10 tribus sí van a ser restauradas, pero en este caso Pablo lo utiliza para los gentiles que no eran identificados como pueblo de Dios, y dice que eran, ahora son pueblo de Dios, los que han sido llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Aquí tenemos entonces un pueblo de Dios diferente al pueblo meramente físico judío, digamos. Entonces, para mí la explicación, la más fácil para entenderlo, es ver que este pueblo es un pueblo que es un pueblo celestial. El pueblo terrenal es pueblo de Dios, pero el pueblo celestial se compone de judíos y de no judíos que han sido llamados de entre las naciones y han sido alcanzados con el poder
de la resurrección y la salvación del Mesías Yeshua. Haciendo luego de esta idea que el pueblo gentil ya es el pueblo de Dios terrenal, formando una nación nueva, un pueblo nuevo, como una religión nueva, una iglesia nueva, que es la iglesia cristiana, católica, que es el sentido común para todos, incluyendo judíos y no judíos. Eso es un error. Es un error. Ese no fue el plan de Hashem. Hashem tiene un plan de tener un pueblo suyo en la tierra, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel, y las naciones, las 70 naciones. Y entre las naciones hay justos, hay redimidos, hay llamados, hay gente que ha sido tomados entre las naciones para ser elevados de una forma espiritual elevadísima y formar parte de un pueblo celestial que son los descendientes de Abraham como las estrellas del cielo. ¿Os acordáis que Hashem le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra? Aquí tenemos dos categorías de descendientes de Abraham. Estrellas son celestiales, polvo es algo terrenal. Tenemos dos mundos, dos esferas donde hay pueblo de Dios o descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham celestiales necesitan tener la misma fe que Abraham para obtener ese estatus. La fe en las promesas de Hashem, la fe en la resurrección del Hijo, la fe que Abraham tenía cuando era incircunciso. Esa fe convierte a sus seguidores en hijos espirituales, celestiales, estrellas. Y Pablo saca esta idea en Romanos 4 cuando habla de que Abraham tiene que ser padre de los de la incircuncisión y padre de la circuncisión, que no solamente son de la carne circuncisión, sino que siguen los pasos de la fe que Abraham tenía cuando aún era incircunciso. Entonces se formó un pueblo celestial descendientes de Abraham por la fe. Sin embargo, el pueblo terrenal, que es la arena del mar o el polvo de la tierra, como dice en la Torá, no deja de ser pueblo de Dios y escogido con una misión de sacerdotes para las 70 naciones que hay alrededor, que también se han multiplicado en 193, no me acuerdo exactamente cuántas hay en la tierra hoy en día, pero originalmente son 70 y es el número que la profecía menciona cuando se habla de las naciones del mundo. Entonces, aunque físicamente son casi 200, proféticamente son 70, tanto de la historia como del futuro. Y creo que cuando venga el Mesías van a ser restauradas las 70 naciones que Hashem ha creado, que no va a haber más de 70 naciones en el milenio. Ahora, estas naciones tienen personas que son las dichosas que han recibido el poder de la resurrección y el Espíritu de Hashem por la fe en la resurrección de Yeshua, que Hashem ha levantado de los muertos. Estos son los de los que estamos hablando ahora. ¿Quiénes somos? ¿Qué identidad tenemos? Porque tenemos un problema. En el cristianismo muchos se han identificado como cristianos. Ahora, mucha gente sale del cristianismo, dejan de identificarse como cristianos y se quedan en el aire sintiendo un vacío de identificación. ¿Quién soy? Y muchos se llaman mesiánicos para de alguna forma marcar que no soy cristiano, pero tampoco soy judío, entonces soy algo entre cristiano y judío, me llamo mesiánico. Eso podría ser una pequeña solución. Sin embargo, después de 15 años de estudiar el tema y vivirlo, me he dado cuenta que mesiánico es muy cerca de ser cristiano. El título mesiánico que se lanza en el mundo es muy cerca del cristianismo, y la mayoría, según he visto y entendido, de los que se llaman y identifican como mesiánicos todavía están bajo Roma,
en su teología y en sus conceptos en cuanto al pueblo judío y muchas otras cosas. Incluso muchos judíos se llaman mesiánicos, pero los judíos mesiánicos son cristianos en su teología y en su observancia de la Torá. Rechazan la autoridad rabínica, rechazan la Torá oral, rechazan las tradiciones y tienen una idea del cristianismo, que han heredado el cristianismo. Entonces, ser mesiánico, incluso visto desde dentro de Israel, pregunta a los que conocen a los mesiánicos dentro de Israel, pregunta a los judíos que conocen a los mesiánicos y pregunta ¿qué son? Van a contestar, son cristianos. Y la práctica de los mesiánicos en Israel es que viven el cristianismo con barniz judío. Tienen ciertas expresiones culturales judías, pero su teología y su forma de entender las cosas y predicar y de ser anti-Torah, anti-ley, es cristiano. Entonces, yo animaría a los redimidos de las naciones a no llamarse mesiánicos, ni, por supuesto, los judíos que han experimentado el poder de la resurrección. Yo creo que no es sabio llamarse mesiánico, porque ya te identificas con Roma, con el cristianismo, y sales del judaísmo. Y muchas cosas que vienen del mesianismo son puras enseñanzas romanas. Entonces, la identidad del no judío que ha nacido de nuevo no debe ser cristiana, y tampoco judía, ni efraimita, y tampoco mesiánica. Entonces, ¿qué nos queda? Ahí nos hemos desnudado totalmente y no nos quedan otras identificaciones. ¿Qué somos? La semana pasada hablamos de que se puede decir que yo tengo la fe judía, creo en el Dios de Israel. Entonces la pregunta es, ¿eres judío? No, pero tengo la fe judía, abrazo la fe judía. Y vimos también que hay dos tipos de judaísmo: un judaísmo particular, que es para el pueblo judío, y un judaísmo universal, que es para todas las naciones. Dentro de este judaísmo universal caben todos. Es decir, no necesitas ser judío para identificarte con el judaísmo. Hay un judaísmo para el no judío. El judío tiene una respuesta a las naciones, tiene una respuesta a los no judíos, como Hashem quiere que vivan. ¿Cuál es el camino para el no judío? Sabemos cuál es el camino para el judío. Tenemos la Torá desde Sinai, pero la pregunta es, ¿cuál es el camino para el no judío? Porque si el no judío camina como el judío, ya se vuelve judío. Y Hashem no quiere tener solo un pueblo judío y las demás naciones tirarlas a la basura. Hashem creó el pueblo judío como sacerdotes para las naciones. Entonces, si no hay naciones, no sirve el propósito de Israel. El propósito de Israel es ser una nación sacerdotal para las 70 naciones. Entonces, si tú vas a las naciones y predicas que todo el mundo tiene que hacerse discípulos del maestro judío, y crees que se vuelven judíos por eso, estás diciendo hay que eliminar a las naciones, porque si predicamos y todo el mundo se salva, entre comillas, y se hacen discípulos del maestro, ya no hay judíos en el mundo. Esa es la meta que tenemos, de eliminar a las naciones y tener un solo pueblo de Israel. Eso no es el plan de Hashem. Él quiere que haya judíos creyentes en Yeshua y gentiles creyentes en Yeshua que se identifican con sus naciones. Un mexicano redimido sigue siendo mexicano, un español redimido sigue siendo español, tiene una identidad doble, una en el cielo y otra en la tierra. Un judío que ha recibido parte de la redención de Yeshua tiene también una identidad en el cielo y una en la tierra. Y así tenemos que entender las cosas. Ahora, con toda
toda libertad y todo orgullo, entre comillas, puedes decir, yo soy mexicano, yo soy español, pero al mismo tiempo tengo algo celestial. Practico el judaísmo universal, tengo la fe judía, creo en el Dios de Israel, sigo los profetas de Israel, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo que tenemos que lanzar, y creo que ahora lo voy a dar poco a poco, y es la idea de ser hijos de Noah, que es la identificación tradicional de la enseñanza judía de los no judíos. Todos los hombres de la tierra son hijos de Noah, Noé. Todos los hombres de la tierra son hijos de Noé. Ahora, hay una identificación con este hecho que restaura el plan de Hashem para las naciones. Cuando el hombre fue creado en el huerto del Edén, Hashem le dio instrucciones y el hombre sabía bien sus instrucciones, no solamente las que aparecen ahí, sino el hombre tiene instrucciones en su conciencia también. Como todos los animales tienen instrucciones, saben qué hacer en la vida. El hombre, que no es un animal, es más alto, también Hashem le dio instrucciones en su constitución, en su conciencia. Y sabe que no es correcto matar a una persona, que no es correcto tener otros dioses, blasfemar a Dios. Todo el mundo lo sabe en su conciencia. Por lo tanto, hay una ley natural en cada hombre, desde Adán para adelante, y esta ley natural se llama, en términos teológicos judíos, los 7 mandamientos de Noah, los 7 mandamientos de Noé, que son cabezas de mandamientos. Entonces, todos los hombres tienen responsabilidad delante de Hashem de cumplir estos mandamientos. El judío tiene más de 7 mandamientos para cumplir. Tiene desde Sinai 613 mandamientos como pueblo, responsabilidad del pueblo de cumplir. Hay una gran diferencia, por lo tanto, el judío tiene mucha más responsabilidad delante de Hashem de cumplir mandamientos. El judío que cumple los mandamientos es un hombre justo delante de Hashem. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de lo que es correcto, lo que es un camino en su vida según el plan los mandamientos y la voluntad del Eterno para su vida. El no judío tiene el camino que se dio a los hombres desde Adán y desde Noé para adelante, que es el camino de los 7 mandamientos. Vamos a ir más profundamente con estos estudios entrando en este pensamiento. Pero antes de entrar en eso, queremos pasar por los escritos de Pablo y ver cómo él identifica los escogidos de las naciones. Y después de eso, cuando lleguemos a la pregunta ¿qué vamos a hacer?, que es el tema que estudiamos, quiénes somos y qué vamos a hacer, vamos a contestar las preguntas: ¿cuáles son los 7 mandamientos? ¿Qué Pablo enseña acerca de los 7 mandamientos? ¿Será que un no judío, un redimido de las naciones, puede cumplir más de los 7 mandamientos? Es decir, coger mandamientos que son para judíos y vivirlos para su vida y de esta forma acercarse al Eterno y llegar a niveles espirituales más altos. Todas estas preguntas las vamos a ir contestando a lo largo de estos estudios. Pero antes de entrar en todas estas cosas maravillosas que tenemos por delante, quiero parar y con vosotros ir a los textos de Pablo, porque Pablo fue el Shaliach, el enviado, el emisario de Yeshua, el resucitado, a las naciones, a los no judíos. Pedro fue el apóstol de la circuncisión. Pablo fue el apóstol de la incircuncisión, es decir, las 70 naciones. Pablo recibió esa tarea del cielo por medio de Yeshua Mashiach y, por lo tanto, él tiene mensaje
a los no judíos. Y en sus escritos podemos encontrar respuestas para los no judíos, cómo deben vivir. Pablo no escribe a los judíos. Por lo tanto, no uses las cartas de Pablo y aplicándolas a los judíos, porque Pablo no fue enviado a enseñar a judíos. En ciertos momentos en sus cartas él tiene algunos párrafos que hablan, tú te llamas judío y Él escribe a los judíos como parte de su enseñanza, pero su misión, su ministerio, su mensaje es para el no judío. Por lo tanto, como no judío, como redimido de las naciones, tenemos que ir a las cartas de Pablo, porque él tiene autorización del Mesías en el cielo para enseñar estas cosas y tiene mucho que decir. Y por eso pararemos mucho en sus enseñanzas para ver quiénes somos los no judíos, según las enseñanzas de Pablo, cuál es la identificación, cuáles son las ropas de gala que deben tener, que tienen, espiritualmente hablando, los no judíos redimidos de las naciones. Hemos visto un poquito del tema del pueblo de Dios, hemos visto el tema de hijos de Abraham, lo vimos también la semana pasada en Gálatas 3, habla de que somos hijos de Abraham. Hemos dicho que que tenemos la fe judía, que es un tipo de identificación, no la encontramos en las escrituras, pero en la terminología moderna se entiende. Para explicar a la gente de la calle quién soy, yo creo según la fe judía. ¿Eres judío? No. Hay una parte de la fe judía que es para no judíos, y yo sigo esa parte. Eso se puede explicar. En Romanos capítulo 1, versículo 7, encontramos un texto que vamos a buscar ahora. Él está escribiendo a los santos de Roma, podemos decir así. Vamos a leer un poquito más arriba para tener el contexto. Vamos a empezar desde el principio. Pablo, siervo del Mesías Yeshua, llamado apóstol, que significa emisario, con autorización de enseñar y obrar, apartado para el Evangelio de Dios, que es el Evangelio, es el cumplimiento de las promesas dadas a los padres y a los profetas, y que él ya había prometido por medio de los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Yo uso un poquito la terminología hebrea. La versión que leo es de la Biblia de las Américas. Versículo 5 de Romanos 1. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, es decir, el shlichut en hebreo, la misión para promover obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Mira lo que dice. Hemos recibido, está hablando de sí mismo y sus colaboradores. La misión que tenemos no es ir a los judíos, sino a los gentiles. ¿Cuál es la misión entre los gentiles? Promover la obediencia a la fe. ¿Qué fe? La fe judía. La fe que es la única que existe. La que tenían los padres, Abraham, Isaac y Jacob. La fe que tenía Moisés. La fe que tenía Jeremías. La fe que tenía el rey Salomón. La fe que es la única fe que existe, que es la que tenía el pueblo de Dios en toda la historia. La fe de Israel. Obediencia a la fe. Estamos aquí. Nuestra misión es que todo el mundo, todos los gentiles, lleguen a la obediencia a la fe. Entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Entre los cuales estáis también vosotros llamados de Yeshua HaMashiach. Llamados a todos los amados de Dios que están en Roma. Llamados santos.
llamados a ser santos o llamados santos. Es decir, se puede sacar, como veis aquí está en cursiva, a ser santos, también se puede entender llamados santos. Es decir, es un título sobre ellos, que son santos, son llamados santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Adón, Señor Yeshua HaMashiach. Aquí tenemos ciertas ropas fantásticas para el no judío. En primer lugar vemos en el versículo 5 que se trata de la fe, la fe que es la fe judía. Aquí tenemos una base escritural para decir, yo tengo la fe judía, obedezco la fe judía. Y de versículo 6 dice, llamados de Yeshua HaMashiach. La pregunta sería, ¿se trata de que Yeshua ha llamado a estas personas? ¿O se trata de ser llamados a ser de Yeshua HaMashiach? A pertenecer a Él. Creo que las dos cosas son correctas. Las dos interpretaciones de este texto son correctas. Llamados a ser de Yeshua. Y eso lo dice en otro texto. Los que son de Yeshua serán arrebatados, transformados, resucitados de entre los muertos cuando Él regrese a la tierra. Los que son de Yeshua. Tú eres de Yeshua, entonces tienes un futuro gloriosísimo. Versículo 7 dice, a todos los amados de Dios. Amados de Dios. Es una identificación. ¿Yo quién soy? Yo soy uno que Dios ama. Eso es algo para meditarlo bien. Si tú has recibido el mensaje de salvación, has tomado en serio el llamado que Dios te ha dado, Él te llama amado. Los amados de Dios, los que están en Roma en este caso, llamados santos. Y esto es un tema bien profundo. La palabra santo significa un grupo, los santos significa un grupo apartado que han sido elevados a un nivel de santidad altísimo y viven vidas entregadas al Eterno. La palabra santo tiene dos lados. Se puede decir apartado. Santo significa apartado. Y entonces dos cosas tienes en ese término: apartado de y apartado para. Es decir, te apartaste de algo, te separaste de algo y te entregaste para algo. Un objeto puede ser santo, un lugar puede ser santo, un tiempo puede ser santo, una persona puede ser santa. Es decir, ser santo significa que uno está dedicado a Hashem. Has sido llamado no solamente a ser santo, sino también has sido llamado santo. Cuando tú tomaste en serio el llamado a ser de Dios, a vivir para Él, a renunciar tus propios planes y vivir según los planes de Hashem, entrar en la obediencia a la fe, Hashem te santifica, te pone aparte, es decir, eres una persona diferente. Ser santo es ser diferente a los demás. Has sido apartado del resto de tus vecinos, de tu familia quizás, apartado a ser diferente, a hablar diferente, a actuar diferente, a administrar tus cosas diferentemente. Ser santo es ser diferente, pero no solamente separado de, sino también separado para. Has sido santificado para servir a Hashem, para cumplir sus propósitos, para vivir para Él 24 horas al día, para respirar para Él. Cuando tú comes, estás comiendo para Él. Cuando tú cantas, estás cantando para Él. Cuando tú tomas las decisiones según lo que tú crees que es su voluntad para tu vida. Tu vida está entregada totalmente al Eterno. Eso es ser santo. Eso no significa que tienes que estar apartado en una montaña o estar todo el día estudiando la Torá.
Significa que todo lo que hagas, todo lo que quieres hacer y todo lo que pienses está dedicado a Hashem. Todo lo que hagáis en obra y de palabra y de obra, hacerlo todo para Dios en el Mesías Yeshua, como dice, creo que es Filipenses 3:10 o algo así. Entonces, ser santo es ser entregado totalmente a Hashem. Y es una identificación muy, muy alta. Y no debemos poner aquí una señal santo y salir a la calle con eso. Pero en tu forma de pensar de ti mismo, debes pensar de ti mismo, yo soy santo. Por eso, cuando viene un anuncio en la televisión de impureza, de un mensaje no digno de un ser santo, tú no lo miras, apagas o haces que estas cosas no entren en ti, porque no corresponde a los santos ser contaminados con el espíritu y las suciedades morales que hay en este mundo. Eres diferente, eres santo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua Mashiach. Tenemos aquí cosas fantásticas, maravillosas. En el capítulo 1, versículo 17, en Romanos, tenemos otro término. Porque en el Evangelio, es un término griego, pero viene del hebreo, por supuesto, pero para facilitar podemos usar la palabra evangelio, no hay problema. Si logramos no conectarlo con el mundo cristiano, es el problema, pero de momento lo voy a usar así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La palabra justo es una forma de identificarse. Ser justo, ¿qué significa? Ser justo. La palabra justo, tzadik en hebreo, tiene que ver con la conducta, la manera de vivir. Yo conectaría la parte de ser justo con la obediencia a los mandamientos. Ser justo es ser correcto. Ser justo, me gusta la palabra española justo, como traducción de tzadik, porque justo significa ser justo. Hay un programa, no sé si existe hoy en día, cuando yo vivía en España, había un programa que se llamaba El Precio Justo, y es una expresión muy española. Precio justo, es decir, un precio ni demasiado ni demasiado poco. Es un precio justo. Para ese artículo han puesto un precio justo. Es más o menos una idea de la palabra justo en el sentido de que hace lo que tiene que hacer. Es precisamente lo que debe ser. Y una persona justa es una persona que hace lo que tiene que hacer y se comporta de la forma que debe ser. Y ahora no estamos hablando de la justificación, porque no es lo mismo, porque aquí el texto dice, el justo por la fe vivirá. O sea, primero eres justo y luego crees para tener vida, y en este caso vida eterna. Justo, creer, obtener vida, vivirá. No dice que el que cree será justificado y vivirá para siempre. El texto no dice eso. Eso es otra enseñanza y no está mal. No estamos hablando en contra. Estamos solamente analizando el texto diciendo que aquí no habla de esto. Dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, primero eres justo. Dentro de justicia estás aplicando la fe y por medio de la fe tú tendrás vida. ¿Lo ves?
Esto es lo que dice el texto. El justo por la fe vivirá. Ser justo es algo muy grande. Romanos 5:19. Vamos a ver ahora. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Serán constituidos justos. Que en este texto vemos una contradicción entre ser justo y ser pecador, ¿verdad? ¿De qué habla Pablo aquí? Habla de Adán, el primer hombre. La desobediencia de Adán, de un hombre, los muchos, que son sus descendientes, fueron constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque en la desobediencia de Adán hubo una ruptura y un daño en el ser humano, y eso fue pasado a las generaciones futuras por medio de su pecado. Los muchos fueron constituidos pecadores por naturaleza. Y ahora él hace una comparación con lo que pasó con el último Adán, el segundo hombre, que es Yeshua. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Contradicción entre justo y pecador. Lo contrario de justo es ser pecador. ¿Qué es ser pecador? Es un desobediente. ¿Qué es ser justo? Es un obediente. Por eso Pablo dice, estoy aquí para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Con otras palabras, estoy produciendo justos. Estoy produciendo gente no pecadora, gente obediente a los mandamientos. Y en ese caso son mandamientos de Noah. Los 7 mandamientos de Noah. Y otros también, que vamos a ver más adelante. Por causa de lo que ha hecho Yeshua, Hashem hace milagros en las personas para que los pecadores se vuelvan de sus malos caminos y puedan ser constituidos justos. Y es gracias a su obra. No quiero entrar demasiado en esto porque es muy profundo. Otro texto que vamos a ver en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí tenemos otro término, otra ropa hermosa para quiénes somos. Somos escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Pero tampoco te animo a que lo digas por ahí, o pongas una señal aquí en la frente, yo soy un escogido de Dios, porque la gente no lo va a entender. Pero piensa de ti mismo así. ¿Cómo eres escogido? Bueno, ¿quiénes son los escogidos? Dice el texto, muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Es decir, el llamado ha salido por el mundo, el llamado a arrepentimiento, el llamado a la salvación, el llamado a volver de sus propios caminos y caminar en los caminos de Hashem. De vivir para Dios, no vivir para sí mismo. El llamado salió al mundo, pero pocos han hecho caso a ese llamado. Ahora la pregunta que he hecho, ¿quiénes son los escogidos? Y la respuesta que yo entiendo, según las Escrituras, es que aquel que dijo sí al llamado es en ese momento escogido por Hashem. El que dice sí, yo quiero arrepentirme de mis pecados, sí quiero vivir para Él, sí no quiero vivir más para mí mismo, sí quiero cumplir sus propósitos para mi vida, no quiero buscar mi propia felicidad, quiero buscar lo que Dios quiere de mi vida. Yo nací en este mundo para Él, ahora yo quiero vivir esa vida que Él quiere que yo viva. Quiero vivir para Él, no para mí. Y ahí tú tomas una decisión de entregar tu vida a Hashem y de seguir sus normas. Tomar el yugo del reino, como dice la enseñanza judía.
entonces Hashem te escoge. Con esa decisión que tú tomas, el Eterno te ve tu corazón, toma sus pinzas, a ver si puedo hacer una ilustración aquí, sus pinzas y te escoge. Este es mío, un escogido mío. Entre todos los que hay, este lo escogí. ¿Por qué? Porque dijo sí a mi llamado. Ahora, si tú has sido escogido por Dios, ¿para qué? Para alcanzar la salvación, para vivir para Él, caminar en sus caminos, obtener el espíritu del Mesías, obtener el poder de la resurrección y todo lo que eso conlleva. Has sido escogido por Dios. Levántate, no te sientes inferior. Debes saber que Hashem te va a proteger en los momentos difíciles. Y este texto habla de esto. Cuando alguien te viene a acusar por las cosas que tú has hecho mal, Hashem tiene una justificación, y aquí entramos en una corte, la corte celestial. En el cielo hay un tribunal. Hashem es el juez superior. Hay espíritus diferentes que le rodean. Hay abogados, hay fiscales, hay ángeles que están ahí sentados en tronos para juzgar al mundo, juzgarte a ti también y a mí. Cuando nosotros cometemos pecados, hay una voz que se levanta en el tribunal celestial. Parte de los ángeles están diciendo, mira Hashem, esta persona ha hecho esto y esto y esto. Necesita, como tú eres justo Hashem, tú tienes que juzgar a esa persona, tienes que pagar a esa persona según sus obras. Y entonces hay una acusación que hay en los cielos contra tu conducta, contra tu desobediencia a los mandamientos que te corresponden. Y esta acusación tiene peso, tiene razón. Ahora, si tú has buscado el arrepentimiento de Hashem, le has pedido perdón por eso, y te has arrepentido en tu corazón y dices, ya no quiero hacer eso, me vuelvo de mis malos caminos, quiero cumplir con Hashem. Como dijimos antes, en ese momento Hashem te escogió para salvación, te escogió para ser suyo de una forma especial, y entonces Él te justifica, y es una palabra muy, muy fuerte esta palabra, justifica. Hay dos formas de ser justificado. Una es que tú has hecho lo correcto y Hashem dice, no ha hecho nada malo, no merece castigo. Es una justificación. El juez supremo dice, mira, yo he evaluado la acusación y veo que esa persona es inocente, no ha hecho nada malo. Ahora, si tú has hecho algo malo y la acusación contra ti es verdad, que pecaste, entonces, ¿cómo Hashem puede justificarte? Él no puede decir no hiciste nada malo, porque entonces eso sería un juez injusto, sería un juez infiel, sería terrible. ¿Cómo Él va a justificar al pecador? ¿Cómo Él va a decir al pecador, hiciste bien, te declaro inocente? Sería un juez perverso. Ahora, Hashem lo puede hacer sobre la base de la muerte de Yeshua. Dios puede justificar al culpable para que en el tribunal celestial se quede como inocente porque alguien llevó su culpa y su castigo por ese pecado que cometió. Y esa es la fuerza de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que si una persona se vuelve de sus malos caminos y viene y su corazón se vuelve a Hashem y se arrepiente, Hashem le justifica, es decir,
le declara inocente, como si no hubieras cometido el pecado por el cual estás pidiendo perdón y por el cual hay una acusación en el tribunal celestial. El juez supremo dicta una sentencia y dice inocente. ¿Por qué? Porque no lo cometiste, sí lo cometiste, pero te justifica en el sentido de que hay alguien que tomó tu castigo. Alguien tomó tu pecado. Alguien sufrió en tu lugar. Y sobre esa base, Hashem puede justificar al pecador y declararlo inocente. Y esa es la gracia más grande que hay. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Con otras palabras, es el más alto. No hay nadie más alto. No hay tribunal superior. Es el tribunal superior y el juez superior que ya dictó sentencia. Inocente. Entonces, ¿quién eres tú mismo para acusarte por los pecados que has cometido, si te has arrepentido de ellos? ¿Quién eres para acusarte a ti mismo? ¿Quién eres para escuchar al acusador que te viene y te recuerda los pecados que has cometido? ¿Y quién eres para pensar de Dios que Él no piensa bien de ti si hay una base? Perdón. Hay una base sobre la cual te ha justificado, que es la muerte del Mesías, que es suficiente para que Hashem te pueda declarar inocente. Entonces, si tú crees en eso, no dejes que pensamientos de autoacusaciones te inunden, sino cree que Dios te ha justificado sobre la base de Yeshua cuando hay arrepentimiento en tu vida. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Se quedó con la última palabra, eres inocente. ¿Quién es el que condena? El Mesías Yeshua es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Aquí la acusación es antes de la sentencia final en un tribunal. La condena es el dictamen final del juez cuando te condena culpable y tienes que pagar por tus pecados y por tu culpa. Entonces él hace la pregunta, ¿quién es el que condena? Hashem no condena. ¿Por qué? Porque has puesto tu fe en el Mesías Yeshua, que murió y que resucitó, y además está hablando bien de ti, orando por ti delante de Hashem, a favor de ti. Es decir, Hashem no te puede condenar como juez supremo cuando tú pones tu fe en Yeshua Mashiach como base de tu perdón de pecados. Y eso es una cosa, un fundamento muy, muy sólido que debes tener muy presente en tu interior, saber que tienes las cuentas arregladas con Hashem por causa de lo que hizo Yeshua por ti, si tú realmente has tomado en serio el mensaje y te has vuelto de tus malos caminos. Escogidos de Dios. Romanos 9:23. Aquí entramos en el tema del faraón en Egipto y él habla de que el faraón tuvo su oportunidad, pero como resistió la voluntad de Hashem, Hashem se aprovechó de él y le hizo un vaso de ira, es decir, un objeto por medio del cual él va a mostrar su ira y su poder para poder liberar al pueblo. Hashem endureció el corazón del faraón para poder mostrar su poder al pueblo de Israel y a las naciones. Entonces, ese vaso, digamos, ese ser humano, faraón, es llamado vaso de ira. Y también a otro tipo de vasos que él llama vasos de misericordia. Vasos de misericordia, que son los que han alcanzado la misericordia de Hashem por supuesto, por su arrepentimiento, por su
su actitud hacia él. Entonces, vamos a ver aquí. Podemos leer el contexto para tenerlo bien claro. Versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del faraón, pensando en el faraón. Era un vaso de ira que Hashem había preparado para la destrucción. No significa que había nacido para la destrucción, porque dice el otro texto, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen, que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ningún hombre se destruya. Ahora, ¿cuándo el faraón fue preparado para la destrucción? Cuando su corazón no hizo arrepentimiento. Hashem le fortaleció esa decisión de su corazón y entonces lo preparó para ser un vaso para destrucción más adelante y le dio el derecho de vivir y ser tan duro. Porque, mira, si el faraón no hubiera sido tan duro, no habría tantos milagros en Egipto. Y Hashem quería mostrar esos milagros en Egipto. Por eso necesitaba un faraón que se opusiera a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y en ese momento él preparó ese vaso para la destrucción, que fue destruido más adelante. Ese era un vaso de ira. Ahora, lo contrario de ser vaso de ira es ser un vaso de misericordia. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. ¿Quiénes son estos? Los israelitas que salieron de Egipto. Eran los vasos de misericordia, que alcanzaron misericordia, fueron liberados de la esclavitud, que de antemano él preparó para gloria. Hashem preparó los vasos de misericordia para gloria. Y ahí hay muchas cosas que hablar, pero no hay tiempo para eso aquí. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Los que son llamados no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Tú eres un vaso de misericordia, un vaso que Hashem ha preparado para obtener misericordia y gloria para el futuro. Sí, efectivamente, si has dicho sí al llamado, Hashem te ha preparado para eso. Y ahora viene lo que leímos antes, como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. Es decir, no solamente judíos son llamados a ser vasos de misericordia, sino también gentiles, como está escrito, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. En Efesios 2:14 tenemos también el mismo texto que habla de que los gentiles son pueblo de Dios. Dice que nos es dado, está hablando del Espíritu Santo de la promesa. Tenemos que tener el contexto. Vamos a leer el contexto de Efesios 1 y terminamos con esto hoy. Pablo, apóstol del Mesías Yeshua, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Mira, los santos que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos de Éfeso? Son, por un lado, judíos, pero por otro lado, no judíos, y en el espíritu forman el cuerpo del Mesías, y son una congregación espiritual, y ellos se reúnen para estudiar las Escrituras, para alabar a Hashem y para ayudarse mutuamente en Éfeso, la congregación en Éfeso. Y los que son fieles en el Mesías Yeshua, tanto judíos como no judíos. Ahora, la mayoría eran no judíos.
Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Según entiendo, Pablo está aquí hablando de nosotros como judíos. Nosotros. ¿Por qué lo creo? Porque más adelante habla de vosotros los no judíos. Es decir, parece que este capítulo está haciendo aquí una división entre judíos y no judíos. Y primero empieza a hablar de lo que los judíos han obtenido en el Mesías, Yeshua. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Lo que hablamos antes, celestiales. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, hijos de Dios, mediante Yeshua HaMashiach, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él, nosotros los judíos, tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en el Mesías, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Ruach HaKodesh. Espíritu Santo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, vosotros los no judíos, que nos es dado, el Espíritu nos es dado como garantía de nuestra herencia, está hablando de la resurrección, el futuro, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído la fe en el Señor Yeshua que hay entre vosotros, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el versículo 14 habla de la redención de la posesión. La posesión, aquí lo tradujeron como posesión adquirida de Dios. Esto es muy cerca del concepto de Israel que se lee en Éxodo 19, que el pueblo de Israel fue llamado a ser una posesión especial de Hashem, un especial tesoro de Hashem. Y aquí los no judíos son incorporados en este concepto de ser una posesión de Dios, que Él ha adquirido. Y todo es para alabanza de su gloria. O sea, no solo entre los judíos Hashem quiere un pueblo que sea una exclusiva posesión suya, sino también entre los gentiles. Bendito sea su nombre por ser pueblo de Hashem en el mundo celestial. Y ahora quiero dejar lugar a preguntas. Si queréis, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Y estoy aquí para intentar de contestarlas. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. En el concepto entendíamos ahí el pasaje que decía, primero somos justos y después creemos. ¿Qué referencia podríamos encontrar con el hecho de Abraham, que el primero creyó y después fue justificado?
Una cosa es ser justo y otra cosa es ser justificado. Son dos cosas diferentes. Ser justo es vivir una vida ejemplar en obediencia. Ser justificado es ser declarado inocente por dos razones. Como dijimos, la justificación tiene dos bases. Una puede ser que tú has vivido correctamente y Hashem te justifica, te da la razón. Pero por otro lado, si te arrepientes de tus pecados y vuelves hacia Hashem y pides su misericordia, Él te declara inocente como si no hubieras pecado. En ese sentido eres justificado, eres declarado inocente. Pero ser justo es ser obediente a los mandamientos. Ser justificado es recibir una declaración de inocencia. Son dos cosas diferentes. Abraham creyó a Hashem cuando le dijo: mira las estrellas, cuéntalas, a ver qué puedes contarlas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Yo pregunto, ¿tú crees que Abraham fue justo cuando Hashem le sacó para ver las estrellas? ¿Fue un hombre justo? ¿Qué piensas? Hay una interferencia. Pregunto, si él fue un hombre justo cuando Hashem le sacó a ver las estrellas, ¿tú crees que Abraham fue justo antes de ver las estrellas? ¿Ya le había obedecido? Yo creo que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ser justo es una cosa y ser justificado es otra cosa. Ok, ya. Y hay diferentes niveles de justicia también. Tamar, dice Judá, cuando había un problema de, como conocéis, ella se vistió de prostituta y él se desvió, se acostó con ella y tal y cual. Al final, Judá le dice: ella es más justa que yo, según el hebreo. O sea, había niveles de justicia, de ser justo. Tú puedes ser más justo si eres más obediente a los mandamientos. Pero la justificación es una declaración de inocencia por parte del juez supremo, que es diferente a ser justo. Tiene que ver una cosa con otra, pero no es lo mismo exactamente. Abraham fue justificado por su fe, pero ya era justo. ¿Se entiende así? Sí, gracias. Otra pregunta. Cualquier persona. Con cualquier español. ¿Una pregunta en español dices? Aunque dijo que cualquier español. Sí, también mexicanos valen. Son muy buenos para hacer preguntas. Queremos escuchar a los españoles. Digo que aquí en España pues estamos escuchando muy atentos y aunque son conceptos que conocemos, pero que de alguna manera pues afirman lo que creemos y en las condiciones que tenemos. Preguntas, pues ahora mismo pues no tengo ninguna pregunta. Estamos haciendo como una esponja que va empapando. Qué bueno. Ahora iremos rumiando poco a poco a ver cómo nos vamos encajando las cosas, pero que vamos, me parece, hemos entendido la explicación, yo por lo menos la he entendido. Qué bueno, me alegro mucho. Me parece muy correcto. Yo, por mi parte, Natalia, estoy igual, ¿no? Como comenta Elías, estoy ahora mismo asimilando todo lo que usted ha explicado y bueno, también necesitaré un tiempo. Quizá las preguntas vengan más tarde. Sí,
Si alguien quiere escribir y dejar las preguntas por escrito para la semana que viene, no hay ningún problema. Y hay que rumiar y pensar muchas cosas. Y se puede reescuchar pero también sí, si me lo pedís, os lo mando por el audio. Sí, pero sí quería hacer el comentario de que bueno, que me ha venido muy bien saber algunas cosas nuevas hoy, o quizá matizar, más que saber, matizar, ¿no? Creo que es muy importante, creo que no se pueden dejar muchas cosas en el aire, porque no sé cómo decir, como lo que vivimos no se ajusta a nada en concreto muy marcadamente, como un judío puede decir soy judío, o un cristiano puede decir soy cristiano, no se ajusta mucho, pues dejar cosas en el aire pueden afectar áreas de nuestra vida en el momento que vivimos, ¿no? Correcto. Seguiremos Entonces desarrollando este tema, así que las vendrán otras cosas también con el tiempo. Sí, me gustan las matizaciones y de momento todo lo que he escuchado pues siento que resuena bastante con el humilde pequeño entendimiento que voy teniendo, ¿no? Bien. Bien. Entonces vamos a parar aquí y daros la bienvenida para la semana que viene. Shalom a todos. Muy bien. Pues muy agradecida y muy buenas tardes. Buenas tardes, shalom. Buenas tardes.